Pues buenos días, bienvenidos y bienvenidas a la Escuela de Emprendimiento, a este día tan importante que es la jornada de puertas abiertas, donde está habiendo actividades todo el día, donde ahora tenemos la presentación del libro del profesor Félix Cuesta. A continuación tendremos la entrega de los premios Tu día en un minuto y seguirá habiendo actividades durante toda la tarde. Lo que toca ahora es agradeceros vuestra asistencia y presentar al ponente. El profesor Félix Cuesta es licenciado en Ciencias Físicas. A continuación, se doctoró en Economía y Empresa aquí en la Universidad de Alcalá, donde tuvo la distinción de Premio Extraordinario. También tiene un Executive MBA del IE Business School y acumula más de 25 años de experiencia docente en esta casa y en otras universidades y escuelas de negocio. Sin duda impresionante también es sus 50 años de experiencia profesional, de las cuales más de 30 ha sido directivo en distintas multinacionales europeas y norteamericanas y aproximadamente 20 años como profesional liberal y empresario. Emprendedor. Ha lanzado 5 proyectos empresariales y ahora está lanzando otros 2. Uno de ellos en neurociencia. Es asesor de empresas, conferenciante y escritor. Luego nos explicará lo que él significa más en su currículum de LinkedIn, que es el único español invitado a la reunión anual de Premios Nobel de Economía, Nobel's Colloquia 2008. Todo esto es su currículum. Y hoy está aquí como escritor, como autor. Ha escrito 10 libros, el que hoy nos presenta, Autónomo, proceso hacia el self-employment, está prologado por el alcalde de Madrid y siempre vivimos tiempos de incertidumbre, las crisis económicas, revoluciones tecnológicas, la irrupción del COVID-19, el teletrabajo. Bueno, los que ahora os estáis formando os parece que son tiempos complicados, y lo son. Pero también son tiempos de oportunidades y vosotros os estáis formando para poder reconocerlas y aprovecharlas. Estáis en la línea de salida los mejor situados. Precisamente el autor del libro que se presenta hoy es alguien que las ha aprovechado y nos cuenta las diferentes etapas por las que ha pasado y cómo ha ido aprendiendo hasta llegar hasta su situación actual. Este libro está lleno de consejos que esperamos que encontréis inspiradores y seguramente él nos las vaya a adelantar ahora. Por último, señalar que los derechos de autor del libro están donados a Cáritas. Yo ya no robo más tiempo. Muchas gracias, Félix, por estar con nosotros. Estupendo, Eva. Muchas gracias. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Me vais a permitir que me siente porque es que tengo fastidiado el tendón de Aquiles. Así que me lo voy a tomar con cierta calma. Y bueno, sé que ahora nos toca competir con la hora de la comida. Entonces, como nos toca competir con la hora de la comida, voy a intentar ser breve, conciso y, bueno, lo más ameno posible, ¿eh? Bien, lo primero quiero agradecer a la institución, a la Universidad de Alcalá, que me ha reservado este tiempo para bueno, compartir con vosotros pues una serie de ideas y bueno, entre otras cosas, pues cómo he llegado a este libro, ¿de acuerdo? Y muy especialmente a ti, Eva, en particular, por haber hecho esta presentación y por esas cariñosísimas palabras, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, yo comenzaría diciéndoos algo. Jamás pensé que iba a ser escritor, ¿sabes? Lo mismo que en su momento también jamás pensé que iba a ser profesor. Y os puedo decir que ya me he desprendido prácticamente de todo lo demás y me quedo única y exclusivamente como profesor, porque es donde estoy realmente disfrutando, compartiendo con personas como vosotros, pues lo que me ha pasado. En definitiva, lo que comparto es lo que me ha pasado a lo largo de mi vida, mi experiencia y todo esto. Lo demás lo podéis encontrar en libros. Y además somos tan pesados algunos que nos empeñamos en escribir muchos libros para que tengáis mucho para divertiros. Pero fundamentalmente yo diría que el tema pues es compartir y compartir y compartir, ¿no? Bien, pues como digo, fue, fijaros, en el año 1995, cuando una editora de McGraw-Hill, Adriana Gómez Arnau, hoy me dice, oye, ¿por qué no escribes un libro de eso que tú estás contando por ahí y tal?
Yo he tenido la gran suerte de haber empezado mi vida profesional en unas multinacionales absolutamente espectaculares, que eran auténticas universidades en aquellos momentos. Te convertían en un profesional de verdad e incluso en un directivo. Y entonces, bueno, pues me tocó y estuve tiempo en Estados Unidos aprendiendo toda una serie de técnicas de marketing que luego me pidieron, y es donde empecé a dar clase por primera vez en el Instituto de Empresa, en el EA Business School, hablando de todas estas cosas. Y así es como empezó mi libro, que mi carrera como escritor, que culminó en el año 1997 con el primer libro, que era La gestión del marketing directo, precursor de todo el tema de comercio electrónico, todas estas cosas. Y a continuación, al año siguiente, este primer libro me costó, creerme, me costó como 3 años escribirlo, porque cuando yo le tenía escrito, me lo leí y no me gustaba nada en absoluto, me parecía horroroso, con lo cual lo tiré y volví a escribirlo otra vez. 3 años. El siguiente, sin embargo, y aquí es donde diría, eso es lo que tenéis que hacer, aprender. Aprender de errores que se cometen y que no es de vergüenza, oye, pues me he equivocado, no pasa nada. ¿De acuerdo? Entonces el siguiente, un libro todavía mucho más potente que el anterior, que lo titulé La empresa virtual, se publicó al año siguiente. Me costó lo mismo que el primero, el de la gestión del marketing directo, como os digo, me había costado 3 años. No llegó a 1 año y es un libro todavía mucho más potente, sí, pero ya dejé de cometer toda una serie de errores que había cometido hasta ese momento, ¿no? Y así es como empieza, y ahora nos encontramos ahora, pues mirar, 10 libros con 10 libros más y casi 25 años, y aquí estamos con el libro que vamos a comentar hoy, ¿no? El libro se llama Autónomo y proceso hacia el self-employment. Yo diría que evidentemente, pues dice, joder, es el libro del que estoy más orgulloso, ¿por qué? Porque es el último, ¿no? Pero yo diría que es precisamente porque le he encontrado una doble utilidad. Hasta ahora todos los libros pues había encontrado una utilidad, que era, bueno, pues compartir algo con otras personas, pero ahora he conseguido que este tenga esa doble utilidad. La primera es compartir, evidentemente, experiencias con todos vosotros, pero además el otro aspecto es, hay gente muy necesitada en estos momentos, y entonces lo que he hecho ha sido ceder todos los derechos de autor a Cáritas, de tal manera que conseguimos con el libro esa doble utilidad. Por uno, orientar a todo aquel profesional que puede estar desorientado. Oye, os puedo decir que antes de que saliera el libro, pero cuando ya lo tenía en PDF, hubo algún compañero mío, algún amigo mío que se encontró en la situación, en alguna de las situaciones que describo en el libro, y entonces iba a cometer los errores que ya otros habíamos cometido. Y entonces le dije, espérate un momento, te mando el PDF y te lo lees. Y luego dijo, pues menos mal que me lo he leído, porque me iba a pegar una galleta. Efectivamente, nos lo hemos pegado todos. Entonces, con esto, pues lo que pretenderé es que, efectivamente, bueno, que os vais a seguir equivocando, sin duda, pero intentar equivocaros no en las cosas que otros os dicen. Y dice, oye, esto es un error, tened cuidado con esto. No seáis cabezones, aceptarlo. Y entonces dice, bueno, ¿te pasa? Sí, pues me equivocaré, pero me voy a equivocar en otras cosas. ¿De acuerdo? Bien, digamos, lo que he hecho en mi carrera como escritor, digamos que tiene 2 etapas. Una que va, pues eso, desde 1997 hasta el 2010, creo, sí, efectivamente, hasta el 2010, en el cual lo que he intentado es compartir conocimiento. Y entonces me dio por libros, pues eso, muy potentes, como La gestión del marketing directo, La empresa virtual, Transformación empresarial, que fue, por cierto, mi tesis doctoral aquí en la Universidad de Alcalá. Otro libro también sobre temas de fidelización y todo este tipo de cosas. Pero ya a partir del 2010 le he dado una vuelta a lo que en un principio estaba escribiendo. Y ahora digo, ¿qué es lo que tengo yo realmente diferencial? Muy especialmente con respecto a vosotros. Por los años, tengo muchos más años que vosotros. Tengo, evidentemente, una experiencia que por los que son más jóvenes que yo no tienen. ¿De acuerdo? Y entonces lo que he pretendido ya a partir de ese momento es empezar a compartir experiencia. Y entonces empecé con un primer libro, por ahí en el 2010, 2011, que fue El generador de ilusión. Una forma de ver cómo cazar negocio, cómo estimular negocio y tal, y todo esto. Y entonces ahora me he ido a otro libro, que es el de Autónomo, que va a ser una trilogía. Va a haber 3 libros. Ya he empezado un poco
como la Guerra de las Galaxias, ¿no? Que prácticamente empieza casi desde el final. Aquí en este libro me estoy centrando fundamentalmente en la vida de un directivo que por circunstancias de la vida pues aparece en la calle. Y entonces, bueno, pues todo ese proceso en el cual va cometiendo un error detrás de otro, pero va aprendiendo progresivamente hasta que llega a una determinada situación que le permite vivir sensacionalmente bien, ¿no? Bien, entonces, dentro de todo esto, he ido describiendo toda una serie de etapas que van sucediendo. La primera, de lo que se trata es pues eso, de una persona, 55 o 50 años, me parece que es 50 años, que de repente, fusión de su empresa con otras, es fagocitada a su empresa y aparece en la calle. Esto, creedme, es un tema que está pasando de forma continua y permanente. Y entonces, bueno, en esta primera etapa lo que describo es qué ventajas y qué inconvenientes tiene trabajar por cuenta ajena. Y por cuenta ajena pues tiene una serie de temas estupendos y fenomenales y otros que son horrorosos, pues depende. Bueno, eso es también un tema que cada uno de nosotros tiene que evaluar, ver los pros y los contras y en base a eso tomar la decisión de decir, oye, hay gente que no vale para trabajar por cuenta ajena. Lo mismo que hay gente que no vale para trabajar por cuenta propia. Entonces lo primero es que tienes que verte a ti mismo y a partir de ahí no cometáis el error de que todo el mundo está equivocado, qué malos jefes tengo, qué historias. No, de verdad, creedme, no están todos los demás equivocados, a lo mejor quien está equivocado eres tú. Entonces lo primero es verse internamente y decir, ¿yo para qué valgo? O sea, yo valgo para esto o para otro. ¿Qué es lo que me gusta? Diría, no solo para lo que valgo, sino qué es lo que realmente me gusta. Bueno, pues en esta primera etapa lo que intento es describir de alguna forma ventajas, inconvenientes de trabajar en una empresa por cuenta ajena. Lo que diría, se me ha olvidado comentaros antes sobre el tema del libro. El libro lo que está es un libro realmente está novelado. O sea, lo que he pretendido, a diferencia de los primeros libros, como decía, que eran manuales técnicos. Estos no, esto lo que pretende es que de alguna forma están escritos y además son de un tamaño tal que en un viaje de media distancia, tanto de avión como de tren o algo de eso, de una sentada que te lo puedas leer. Y por ser poco, lo que he hecho además al final de cada uno de los capítulos es establecer una serie de conclusiones o de reflexiones o de recomendaciones de todo lo que se desarrolla a lo largo del capítulo, de tal manera que dices, no, yo lo único que quiero sacar son las conclusiones. En 15 minutos te has podido leer todas las conclusiones. Sabemos que cada vez nos cuesta más leer y hay algunos que es que no tienen ni tiempo para ello. Entonces, dentro de eso, bueno, pues intentar facilitarlo en la medida de lo posible. Bueno, pues este directivo se encuentra en la calle, ¿qué es lo que se le ocurre? Lo que se nos ha ocurrido a casi todos. Es decir, vamos a convertirnos en empresarios. Y aquí viene la segunda etapa. Y entonces vamos a convertirnos en empresarios. ¿Haciendo qué? Pues lo que sé hacer. Lo que hacía en la gran corporación, hacerlo ahora en mi pequeña empresa. Esto es un desastre normalmente tremendo. ¿El por qué? Primero, ser directivo y ser empresario no tiene nada que ver. Son dos cosas completamente distintas. Un directivo no tiene que sacar de su bolsillo el dinero si la situación va mal. Un empresario sí lo tiene que hacer. Si tiene varios trabajando para él y hay que pagar un salario, pues si tiene que pagar a varios, el directivo no se va a meter en ese berenjenal, no es su cometido. Él tiene que gestionar los recursos de otros, de los accionistas. Mientras que si la empresa es tuya, pues tienes que sacarlo de bolsillo. Eso por deciros uno de las muchas diferencias que existen entre el empresario y el directivo. Pero claro, no solo eso, sino que luego además tienes el otro tema y dices, en la gran corporación te ven de una determinada manera, el mercado y muchos de los que son tus amigos cuando estás en la gran corporación, cuando estás en tu pequeña empresa, ni se ponen al teléfono, te dejan completamente solo. Luego te encuentras sorpresas de que hay otros que es todo lo contrario, gente que apenas conocías y son encantados y te ayudan un montón. Pero entonces, ¿qué es lo que sucede? En la mayoría de los casos, ¿esto cómo suele acabar? Suele acabar como un desastre. Y suele acabar como un desastre por varios motivos. El primero, porque tienes que tener claro que cuando estás en dos mundos distintos, el mercado reacciona de forma diferente. A mí había un compañero, un amigo que me decía, dice, yo fíjate, puedo aceptar
que la empresa, en cada transacción que yo consigo, aporta el 50%. Por decirlo de alguna forma, el otro 50% es mío. Dice, con lo cual, si yo monto mi empresa, si yo ahora mismo en mi presupuesto de ventas yo estoy vendiendo 100 millones, si yo estoy solo por mi cuenta, 50. Dice, bueno, en vez de 50, 30. ¿Cuánto vendía? A la hora de la verdad, cuando estaba en la pequeña empresa, ¿cuánto empecé a vender? Cero. Porque es que ese 50, ese 70% de contribución de la empresa es en toda y en cada una de las transacciones. No es en el conjunto global, con lo cual, ¿qué es lo que sucede? Que en cada intento que tenía de realizar una transacción, tenía menos de la mitad de posibilidades que tenía cuando estaba en la gran empresa. ¿De acuerdo? Entonces, esos son temas que también hay que tener claro. Luego, por otro lado, muchas veces, cuando te encuentras en esta situación, cometes errores por precipitación. Y entonces te precipitas y seleccionas mal los socios. Cuidado, de verdad creedme, seleccionar mal los socios es peor que casarte mal. Porque si te casas mal, al final, un divorcio, pues bueno, más o menos, 50% para cada uno. Ya está. Sin embargo, un socio te puede llegar a meter en la cárcel. Un socio puede establecer una serie de compromisos sin tenerte en consideración y de repente, o cometer una serie de irregularidades o algo por el estilo. Y tú eres socio, tú eres corresponsable de todo el tema. ¿De acuerdo? Entonces, esta etapa, un desastre con otro tema añadido. Encima ha perdido toda la indemnización que en un principio había recibido de la empresa de la que había salido. Y entonces así pues tenemos que arrancar una tercera etapa. Dice, o sea que ahora estoy en la calle, pero antes estaba en la calle teniendo dinero y ahora estoy en la calle sin dinero. Y me las tengo que apañar como sea. ¿Qué es lo que se nos ocurre a todos? Pues tenemos que buscar trabajo por cuenta ajena. Y entonces, cuando tú estás a un cierto nivel, ir al mercado a buscar trabajo por cuenta ajena es muy complicado. Y además, que vas a optar, digo, si es que necesito subsistir, mi familia y yo necesitamos subsistir, con lo cual, ¿qué es lo que hace? Pues lo que sea, pues si yo estaba a este nivel, si es este, me vale. Es que no te van a aceptar. Decir, oiga, usted está sobredimensionado para este puesto. Usted, bueno, total, que después de mucha lucha y de muchísimo trabajo, encontrar trabajo es otro trabajo tremendo. Al final encuentra trabajo que en un nivel por debajo del que en un principio esta persona estaba preparada. Entonces, como resultado, ¿qué es lo que sucede? Jefe con envidia. Dice, ojo, este te ve como una persona peligrosa, sobre todo si te toca un jefe mediocre, te va a ver como una persona peligrosa. Ojo, este sabe más que yo, está más preparado, este me va a ir pasear en el momento que pueda o se me va a marchar, historia. Las relaciones se tensan y se tensan y se tensan hasta que al final, pues ¿qué es lo que hace? A la calle otra vez. Y entonces, bueno, pues entonces, fijaros, pero aquí ya he aprendido dos cosas. Cuando ya te encuentras en esta etapa, ya he aprendido dos cosas. La primera, que montar una estructura cuesta un montón de dinero, pues se había quedado sin toda la energía, ya lo había perdido. Y lo segundo que aprende es que ya no vale trabajar por cuenta ajena porque no lo van a aceptar en ningún sitio. O va a ser un tema absolutamente temporal. Con lo cual, ¿qué es lo que le llega? Dice, joder, pues tengo que empezar a trabajar como autónomo. Pues venga, pues como profesional liberal, ¿no? Dice, tengo que trabajar, pero yo solo y en lo que yo sé y tal y todo esto. Lo cual, claro, pues a priori, dices, hombre, estupendo, ¿no? Sí, pero que lo sepas, que empiezas a ser secretaria, chofer, vendedor, administrativo y todo. Fijaros esto, el golpe que es para un directivo que estaba acostumbrado a llamar a dar dos voces y tenías ahí a la secretaria, al chofer, no sé, te los tenía a todos. Y de repente dicen, no, ahora tú lo tienes que ser todo. Esto una vez más, empiezas y tienes que entrar en ese proceso de aprendizaje. ¿Cómo se empieza en esta etapa cuando empiezas como profesional liberal? Despistado. Primero, una de las preguntas que tienes que hacer es decir, oye, pero yo tengo que hacer todo, ¿y por qué no busco a alguien que me ayude? ¿De acuerdo? Y hay un montón de empresas y de otros profesionales liberales que pueden ayudarte a hacer una serie de cosas que en un principio no aportan de verdad valor a tu negocio, pero que tienes que hacer y en algunos casos por imperativo legal. Con lo cual, pues bueno, la primera etapa, como os digo, como todas estas cosas, pues no están claras o no lo sabes, pues no tienes la experiencia en ello, ¿qué es lo que sucede? Pues que empiezas a hacer todo y aquello es un desastre. Jornadas interminables, desastre del barajuste, llegar tarde a la reunión.
no puedes permitirte el lujo, en el mundo de los negocios no puedes permitirte el lujo de incumplir, de llegar tarde a ningún sitio ni nada por el estilo. Yo, fijaros, en las clases soy tremendamente beligerante en ese sentido. Digo, no, mi clase empieza en el momento que la puerta está cerrada. Bueno, ahora está la puerta abierta, ¿no? Pero bueno, digo, mi clase en el momento que empieza y no entra nadie. ¿Pensáis que es porque a mí me da igual? Pero lo que quiero es que todos aprendáis desde lo que es la universidad, que aprendáis a que cuando llegas a una reunión, cuando llegas a un evento, la hora de llegar es la hora en punto. No puedes llegar tarde. Bueno, pues en esta primera etapa suele ser un desastre, porque te pilla el toro permanentemente por todas partes. Yo recuerdo a veces cuando empezaba en todo esto, como autónomo, pues yo estuve hasta los 50 años, estuve trabajando por cuenta ajena en diferentes puestos de dirección y todo esto, hasta que llegó un momento que decidí empezar a ir por mi cuenta. He de decir que cuando digo, joder, tú es que has sido un emprendedor. No, yo he de deciros, a mí me ha dado miedo. Me ha dado miedo y yo solo me he lanzado, tenemos nada más un hijo. ¿Cuándo es cuando yo me he lanzado al mercado? Cuando mi hijo ya estaba en marcha y tal, y nosotros prácticamente teníamos la vida resuelta, eso para ser claro. O sea, no es que digo yo aquí está el emprendedor, no, a mí me daba miedo, porque yo no vengo de familia de emprendedores, nadie en mi familia ha sido emprendedor. Con lo cual, para mí eso creo que es un hándicap que tienes. Si dentro de tu entorno, más o menos próximo, no hay emprendedores, eso es un hándicap que tienes sin duda de ningún tipo. Entonces, en esa primera etapa, claro, yo estaba pues acostumbrado a que me solucionaban todos los problemas y ahora me los tenía que solucionar yo. Y además cometía el error tremendo, el ordenador y todas las herramientas tecnológicas, que hay que aprovecharse de ellas, pero no te puedes convertir en el esclavo de ellas. ¿Qué error cometía? Pues que me levantaba por la mañana y según me levantaba iba a ver al ordenador a ver qué había. El ordenador siempre tiene cosas. Y entonces estaba allí, dale que te veo, me liaba con el tema. Y entonces recuerdo que mi mujer aparecía por el despacho allí y decía, Félix, ¿pero qué haces? O sea, tú eres consciente de que son las 12 del mediodía, estás en pijama, zapatillas, no te has duchado y no has desayunado. Y yo, pues es verdad, bueno, pues nada, allá cortaba. Me pegaba la ducha ya, ni desayunaba ni nada ya, pues no sé, ya me metía a comer. Y bueno, ya hacía un día más o menos normal. Incluso por la tarde intentábamos salir a una vuelta o a algún sitio o algo, pero luego volvía a cometer el mismo error. Llegaba por la noche a casa, miraba al ordenador. El ordenador tenía cosas, claro que tenía, las 3 de la mañana y ahí estaba. Con lo cual aquello era un desbarajuste. Pero yo, de verdad, creedme, si aspiro a algo en mi vida es a vivir bien. Digo, yo quiero vivir bien. Entonces, no me importa invertir todo el esfuerzo que sea necesario para construir algo que luego me permita vivir bien. Eso lo había hecho como directivo toda mi vida. Digo, bueno, pues ahora tengo que ser directivo de mí mismo, de mi propia empresa. Y entonces lo mismo que hice para las empresas, pues lo tengo que hacer para mí. Y entonces, pues empecé a ver cómo de alguna forma podía ir ajustando cosas que además no me gustaba hacer. A mí la parte administrativa y tal es que no me gusta nada. Entonces dije, bueno, pues, y claro, de repente fui creando progresivamente una red a mi alrededor, y esa red que tenía alrededor me quitaba todos los problemas laborales, de contabilidad, de historias, todo eso eliminado, ¿de acuerdo? Y entonces progresivamente vas aprendiendo. Y esto es lo que tenemos que tener claro. Por eso pongo lo de proceso hacia el self-employment. No es que de repente dices, soy autónomo. Bueno, eres autónomo de título y pagas a Hacienda como autónomo, sí, pero no eres un autónomo profesional de verdad. Y cometerás pues todo ese tipo de errores para luego, progresivamente, lo que sí, y aquí el mensaje es importantísimo, tenéis que aprender de vuestros errores. Y a partir de ahí, el protagonista de este libro, pues claro, va aprendiendo de los errores progresivamente, se crea toda esa red a su alrededor, y primero de todos aquellos servicios que en un principio está haciendo, pero que pues no tendría por qué hacer, porque no aportan valor, insisto, para su negocio, ¿de acuerdo? Pero que por imperativo legal tienes que hacer y tienes que llevarlo. Entonces, lo primero es buscarse ayuda por ahí. Y luego dice, y en lo que hago, muchas veces, fijaros, esto si trabajas bien, al final es el propio mercado, los clientes lo que tiran de ti. ¿De acuerdo? Dices, no, este protagonista de este libro empieza, no, pues yo voy a asesorar, historia y tal, sí, pero llega un momento que como lo hace tan bien, le dicen los mismos clientes, oye, pero yo lo que quiero es que me lo instales tú, que me lo pongas tú en marcha.
Entonces dices, no, pero para eso se necesita gente y tal, y empiezas a buscar y se va creando progresivamente una red. Yo os puedo decir, en un momento dado, cuando empecé a montar todo esto, pues empecé yo solo. Ya había tenido varias experiencias, yo había tenido experiencias también montando algunos temas con socios, y todas las experiencias fueron malas. Entonces digo, no, pues empiezo por mi cuenta. Entonces empecé ahí y al cabo de, bueno, ya os he dicho que en el año 1997 se publicó la primera edición de mi libro La empresa virtual. Entonces os podréis imaginar que, bueno, pues me siento bastante cómodo dentro de este entorno, creando lo que son empresas virtuales. Bueno, pues llegué a crear una empresa virtual en la cual tenía trabajando alrededor mío cerca de 400 personas y además 14 empresas integradas en mi red. ¿De acuerdo? Eso me permitía hacer trabajos en cualquier parte del mundo prácticamente en tiempo real. Y como tal estaba trabajando. ¿Sabéis cuántos empleados tenía mi empresa? 1. Bueno, en una etapa 2 hasta que ya dije, bueno, ya fuera de la empresa. Mi mujer y yo éramos los 2 empleados. Y mi mujer, para que me actuara de Pepito Grillo y me dijera que no hagas eso, que está mal hecho. Bueno, pues vale. ¿De acuerdo? Pero fijaros, este modelo, os suena a la empresa Nike, ¿no? Nike, ¿cuánta gente trabaja para el proyecto empresarial de Nike? Cerca de 500, 1000, 1 millón de personas. Bueno, pues hasta hace pocos años, ¿sabéis cuántos eran empleados realmente de Nike? No llegaba a 3000. Esto es lo que en estos momentos yo creo es importante que seamos capaces de entender. La diferencia entre lo que es un proyecto empresarial y una empresa. Y yo diría, cuando tú estás emprendiendo, cuando eres autónomo, concéntrate más en un proyecto empresarial que en crear la empresa. No, crea un proyecto empresarial. Sé realmente ambicioso. Porque muchos autónomos se empeñan en trabajar como en el siglo XX. Y dicen, vamos a crear una empresa. Al final pues, crean pues una pyme, es más, una micropyme. Como sabéis, además muy especialmente en España, somos el país de las micropymes. El 99,8% de la empresa española es pyme. No hay gran diferencia con el resto del mundo, en la media mundial es del 99,5%. Pero nuestro problema es que tenemos las pymes más pequeñas del mundo. Y tenemos micropymes de 2, 3, 4 empleados. No vayas con esa mentalidad, ir con la mentalidad de Nike, ir con la mentalidad de Coca-Cola. Coca-Cola, ¿cuántos son? Yo no sé si os habéis fijado cuando vienes de Madrid hacia acá, en la parte de la izquierda, aparece un cartel de Coca-Cola inmenso, y con un terreno yo creo, de varios kilómetros. Y después, al lado, aparece un edificio pequeñito con un cartel de Coca-Cola pequeñito. ¿Cuál es Coca-Cola Corporación? El edificio pequeñito con el cartel pequeñito. Mientras que el grande es una embotelladora. Las embotelladoras trabajan para Coca-Cola, pero no son necesariamente, de hecho, por principio son independientes. Hay veces que controla o toma participación y tal, pero por simple planteamiento de control. El espíritu de Coca-Cola no es ser una embotelladora, para eso tiene otro, para eso hay otros que lo hagan. ¿De acuerdo? ¿En qué se centra o en qué tenéis que centraros? Y es lo que pretendo dar como lección en la última etapa. Tenéis que centraros en aquello en lo que sois buenos y sois reconocidos por el mercado. Eso es lo que es un tema fundamental. Y yo os diría, y que además os guste, porque si no os gusta tendréis problemas, porque hay que trabajar mucho y muy duro, nadie os va a regalar nada. Vais a tener que trabajar, si tú dices, yo tiro para adelante con esto, vas a tener que trabajar lo que no está escrito, hasta que lo pongas en marcha, y cuando lo pongas en marcha tendrás que trabajar también más que como directivo. Otra cosa son las presiones que tienes como directivo por jefes, historias y burocracias que hay por medio en las grandes corporaciones. En la empresa pequeña no tienes esos problemas, pero sin embargo tienes, por decirlo de alguna forma, la esclavitud de tus clientes. Bendita esclavitud, evidentemente. Pero claro, si un cliente tuyo te llama un domingo a las 3 de la tarde, ¿qué es lo que le dices? ¿Que estás fuera de horario de trabajo? A las 3 de la tarde tienes que atender. También os digo una cosa, yo llegué a ser vicepresidente mundial de una empresa y a mí el presidente me llamaba, estando lo mismo en mi casa, y decía, oye, Félix, ¿dónde vas a tener que estar el lunes? Y decía, joder, pues tengo una reunión en Milán. Y dice, vale, dice, oye, pues mira, yo es que quiero hablar contigo, tenemos que vernos, pues nos vemos el viernes, como yo tengo que ir a no sé dónde, nos vemos el domingo para comer en
en París. ¿Qué tenía que hacer? Pues ir a París. Podía decirle que no, decía, oye, no, yo estoy fuera de horas, pero ¿sabéis lo que significaba, no? Que me daban vacaciones perpetuas. Entonces, para no tener vacaciones indefinidas, pues tenía que ir el domingo allá. Pues esto mismo, ahora, lo que sí tenéis que tener claro es, soy autónomo, no tengo jefe. No, ¿cómo que no? Tienes otro tipo de jefe, son todos tus clientes. Y los tienes que tener como tal, porque vas a vivir de ellos. ¿De acuerdo? ¿Cuál es la diferencia? Que si ya lo tienes bien manejado, aprovechando las tecnologías de la información actuales, tú puedes trabajar de donde quieras. O sea, ¿cuántas cosas hacéis vosotros de manera presencial que no es necesario que sean presenciales? Un montón de ellas, ¿no? Lo hemos vivido ahora con la pandemia. Teletrabajo y tal, claro, si es que es factible, claro. ¿Y por qué no vamos a teletrabajar? ¿Tenemos que estar presentes en alguna parte del mundo? Sí o no, pues depende. Pero lo que sí os puedo decir es que el 90% de las cosas que hemos estado haciendo en presencial y face to face durante años no es necesario en absoluto. Lo podemos hacer utilizando cualquier tipo de las tecnologías que tenemos a nuestra disposición. Dentro de todo ello, ¿dónde quieres trabajar? Pues donde te apetezca. Yo recuerdo, siendo, como os decía, vicepresidente de una empresa de consultoría centrada en el tema de transformación empresarial, sí he de decir que el perfil de los consultores que teníamos era un poquito era especial, o sea, no era junior, ni muchísimo menos, no, era un perfil muy potente. Bueno, pues me acuerdo que en un momento dado, me tocó a mí reestructurar el tema de la empresa, aplicando las mismas metodologías que utilizábamos con todos nuestros clientes. Y entonces dejamos 3 centros operativos en el mundo. Uno era Europa, centrado con la central en Londres. Otro era Norteamérica, no, porque México no estaba dentro, estaba Estados Unidos y Canadá, con central en Palm Beach, y después Asia-Pacífico con central en Sydney. Pues lo que hicimos fue decir, no, ahora mismo ya cada uno que viva donde quiera, siempre y cuando esté en la zona donde en un principio tiene asignado la mayoría de sus trabajos. Europa era toda una zona. ¿Sabéis a dónde se me fueron a vivir del orden del 80% de los consultores? En Europa, a la Costa Azul. Esa es la mentalidad con la que yo en un principio diría, ellos estaban trabajando por cuenta ajena, pero tenían la mentalidad de autónomos, tenían la mentalidad de profesionales liberales. Primero, aprovecha la tecnología no para que te conviertas en el esclavo, como yo estuve de esclavo y la mayoría que conozco nos ha pasado lo mismo. Esclavo por la mañana, esclavo por la noche. No lo utilicéis así. Utilizarla para decir, mira, me voy a ir a la playa y voy a pasarme ahí los próximos 3 meses. Pero sigues trabajando, ningún tipo de problema. ¿De acuerdo? Utilizad, centraros en el momento que os ha tocado vivir y a partir de ahí aprovechar todo lo que hay a vuestro favor, que no se convierta en un enemigo. ¿De acuerdo? Pues eso es lo que pretendo en el último apartado de todo del libro, en ese proceso, llegar a esta situación en la cual, como os digo, el que llega a esa situación, no quiere volver a trabajar por cuenta ajena en su vida. Primero, mucha más flexibilidad, poder compaginar con tu familia, conciliar, tanto estamos hablando de conciliar, de verdad. Si llegas a montarlo definitivamente con esa red que te apoye, que te ayude y tal, en una serie de temas que en un principio no te aportan nada, si eso lo tienes, vas a tener más tiempo libre. Que sí, que vas a tener dentro de la flexibilidad, ya sabes, lo bueno y lo malo. Lo bueno es que un martes te puedes permitir el lujo de irte a donde quieras. O puedes vivir, como os digo, a caballo entre diferentes sitios y todo esto, sin duda de ningún tipo. Tienes la otra parte, que me da igual si es sábado, es domingo, es fiesta. O sea, la mentalidad ya cuando eres un profesional liberal o un autónomo, empiezas a trabajar el lunes y terminas de trabajar el lunes a las 0 horas y terminas de trabajar el domingo a las 24 horas. Esa es tu jornada laboral. ¿Significa que tienes que estar trabajando todo el día? No, pero tienes que estar de imaginaria, tienes que estar disponible. Disponible tienes que estar. Pero como os digo, eso es lo que dicen, no, porque es que resulta, si yo estoy en una gran empresa y tal, no, creedme, como estés en un cierto nivel, te pasa 3/4 de lo mismo, que te llama tu jefe y te dice, nos vemos el sábado, nos vemos el domingo, nos vemos a las 5 de la mañana, lo que te diga, pues tienes que estar presente. Entonces eso, verlo una vez más como un tema absolutamente positivo. Y lo que os diría
un poco, también os diría un poco ya para ir terminando, el que os planteéis esto como un auténtico sueño. Esto tiene que ser un objetivo. Yo os puedo decir mi caso personal. Fijaros, yo trabajaba en Digital Equipment Corporation cuando se lanzaron, como ya ha dicho la vicerrectora, yo soy doctor en Economía por la Universidad de Alcalá, pero soy licenciado en Física en la rama de computadoras y empecé en investigación y desarrollo y luego me he tirado más de 20 años en el sector de fabricantes de informática. Bueno, pues me pilló a comienzos de los 80, Digital Equipment Corporation, lanzamiento de los primeros PCs. ¿De acuerdo? El primer PC de Digital se llamaba Rainbow. Y entonces me acuerdo que, bueno, pues viendo la publicidad que se estaba haciendo, había una imagen, un póster en el que aparecía una persona sentada en el porche de su casa, como la empresa era de Massachusetts, Boston. Entonces me imagino que sería en Cape Cod o algo por el estilo. Entonces sentado allí en el porche de su casa, viendo el mar y todo esto, pantalones remangados, pies descalzos encima de un taburete, el perro tumbado a su lado y él con el ordenador encima. Cuando vi aquella foto dije, yo quiero ser ese de mayor, digo, quiero ser. Os puedo decir que ese póster, esa copia de ese póster, lo tengo en mi despacho en Madrid y en mi despacho de la playa. Lo sigo teniendo. Y al final he conseguido cumplir el sueño. Yo ahora mismo hay una parte importante de mi vida que trabajo en la playa, en el porche de casa o en el jardín, no con los pantalones remangados, directamente con un short y un polo. Y ya está. Y estoy haciendo proyectos en Estados Unidos. ¿De acuerdo? A eso es a lo que tenéis que aspirar. Si tenéis un sueño, pelear por ello, lucharlo, se consigue. El tema de la autonomía, autonomía, eso es lo que te puede dar precisamente este tipo de situación. Tenerlo claro, nadie os lo va a regalar, lo vais a tener que trabajar, no vais a llegar aprendidos, tendréis que ir aprendiendo, os la vais a pegar, ¿de acuerdo? Pero que no os preocupe. No quiero entrar en lo famoso de, bueno, prueba y error. No, a mí el prueba y error no me gusta. O sea, la gente no se la paga ni ganar dinero probando, ganar dinero acertando, ¿de acuerdo? Pero que tampoco se os venga el mundo encima y no tengáis nunca la vergüenza de decir, joder, he fracasado, qué mal me ha ido. No, bueno, pues me ha ido mal hoy. Ahí nos ganan los anglosajones y muy especialmente los norteamericanos. Muchas veces allí le dicen, cuando están pidiendo capital para montar sus proyectos empresariales, una pregunta que les pueden hacer, ¿cuántas veces se ha equivocado usted? Y dice, no, ninguna. Y dice, pues entonces a lo mejor no me interesa, porque usted no sabe lo suficiente. ¿De acuerdo? No tengáis miedo. Lanzaros. También os digo una cosa, y ahí es donde ahora me pongo a vender el libro, es cuando tenéis que vender. Tenéis que comprar el libro este. ¿Para qué? Todos vosotros vais a ser autónomos en vuestra vida. Todos. Yo no y tal. Que sí. Creedme, las empresas no pueden soportar las estructuras de costes que tienen. No pueden. Y entonces, si os dais cuenta, yo cuando analizo las empresas que he estado y ahora cómo están, eran empresas que tenían cientos de miles de empleados, que pasaron a tener decenas de miles y en estos momentos tienen poquitos miles. La tecnología además se mete por medio. Y entonces, cuando la tecnología puede reemplazar a un empleado, mirar, nosotros en las empresas, el tema más duro de dirigir y de gestionar es el tema humano, las personas, porque somos todos muy raros. O sea, el tema por las mañanas a lo mejor, pues depende además cambiantes, claro, pues depende cómo hayas llegado, si has tenido problemas con el coche, si no, si esto, o sea, todo ese tipo de cosas, has tenido problemas en la familia, ¿no? Pues hasta incluso la misma persona puede ser encantadora unas horas del día y a otras no, y todo esto. Y entonces, pues la tecnología va eliminando precisamente este tipo de problemas, ¿de acuerdo? Con lo cual, es algo que yo sería mi recomendación absoluta. Aprended trabajando para terceros, pero al final meteros en ese sueño que significa el poder compaginar toda una serie de cosas, dedicándote a lo que te gusta. ¿De acuerdo? Bueno, y simplemente ya con esto,
agradecer, me gustaría, sí, para terminar, agradecer pues, muy especialmente al alcalde de Madrid, a José Luis Martínez Almeida, que ha tenido la deferencia de hacer un prólogo además muy cariñoso y muy entrañable. Y después a los dos presidentes de las dos instituciones de autónomos más importantes del país, como son ATA y UPTA, y Lorenzo Amor y Eduardo Abad, que también han escrito una presentación dentro del libro. Y luego hay una serie de personas a las que también se lo quiero agradecer, si bien no voy a hacer toda la lista, pero han sido una serie de reseñas pues que han planteado, como el presidente del Círculo de Empresarios, John de Zulueta, o el del Círculo el presidente del Club del Emprendimiento, como Efren Miranda, y otros muchos más. Entonces, gracias a todos, porque creo que entre todos, al final, lo que hemos pretendido es construir, por lo que he construido, el amigo con el que puedas charlar. Como dice mi buen amigo Ignacio Sierra, director general corporativo del Grupo Tendam, que escribió en su reseña, y lo voy a leer literalmente porque yo creo, vamos, a mí es la que más me ha gustado, cuando, hoy que no me digo a los otros que me han gustado todas muchísimo, pero bueno, esta me ha parecido como muy entrañable, ¿no? Mirad, lo que dice Ignacio Sierra, dice, literalmente, leo, en el libro de Félix Cuesta está ese amigo, esa conversación que con los buenos amigos es amena, se entiende fácilmente, reconforta y renueva la ilusión de emprender. Pues sí, es lo que he pretendido con el libro. Pues eso, que sea un consejero, un amigo con el que poder charlar cuando estás desorientado y dices, bueno, ¿y ahora qué hago? Bueno, pues al menos que te diga, mira, si haces esto, estas son las ventajas y estos son los inconvenientes. Y a partir de ahí, siempre sé independiente para tomar la decisión que entiendas más oportuna. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta. Pues muchas gracias, Félix. La verdad es que a cumplir nuestros sueños. Estamos en la Escuela de Emprendimiento, días de puertas abiertas, empezando el curso. Este sitio os puede ayudar para cumplir este sueño, vuestros estudios y todo lo que os podáis formar alrededor. Gracias, Félix. Muchas gracias, Eva. Gracias.